Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Tardes. Buenas tardes. Bueno, profe. Buenas, buenas. Bueno, qué bueno verlos, qué bueno que aún tenemos asistencia. Yo pensé que a estas alturas tal vez ya algunos iban a preferir seguir durmiendo o algo así. Pero qué bueno que estén acá. Ojalá que estén bien, ustedes, su familia, toda la gente que les importa. Ojalá que no estén sufriendo la psicosis de estar encerrados y encerradas, ¿ya? Pero tenemos que seguir andando, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer en este curso. Y en particular, bueno, base de datos y todas las cosas que están haciendo. Como siempre, espero que no estén demasiado y demasiadas con la soga al cuello, o sea, con el agua así hasta acá arriba, y que realmente este curso tampoco sea coopere para su estrés, digamos, que todo esté normal. Ya, ojalá. Ya. Bueno, cosas que vamos a hacer hoy son varias cosas. Yo les había comentado en la clase anterior de que técnicamente, la materia que es como, yo creo que es una cosa que a ustedes les estresa un poco el hecho de las pruebas. ¿Qué cosa va a entrar en las pruebas? Bueno, técnicamente esa materia la terminamos la semana pasada con el tema de la normalización. El tema de la normalización es interesante, a mí me interesa bastante. Es bueno hacer buenos diseños, pero no quiero que ustedes lo tomen del punto de vista que es algo que ustedes hacen después, al final. En términos del curso, se enseñó al final o se enseña al final, porque en ese punto del tiempo ustedes tienen el conocimiento mínimo necesario para entenderlo, de qué se trata. O sea, saben ya qué son todas las relaciones y todas las cosas que existen. Pero yo me gustaría, a mí me gustaría que ustedes desde ahora en adelante vean eso como algo que está al principio. O sea, ustedes cuando están modelando y empezando a hacer tablas y pensando incluso, puede ser que en el modelo de entidad y relacionamiento, en el DER, ustedes a partir de ese momento pueden empezar a pensar cómo hacer las tablas para que cuando se creen salgan normalizadas. ¿Ya? Esa es un poco la moraleja de todo esto. Y esa es la última materia, técnicamente. Entonces, lo que es la segunda prueba, que vamos a hacer pronto después, no sé qué fecha, hay que decidirlo todavía, va a ser respecto a toda esa materia. O sea, en términos concretos, consultas complejas, obviamente, PL, en términos de hacer funciones, hacer triggers, normalizar. Entonces, ese es el contenido de la segunda prueba y de ahí vamos a conversar respecto a cómo vamos a enfocarnos, qué fecha la vamos a hacer y todo el tema. Lo que vamos a hacer en estas clases que sobran entre comillas, son las clases de esta semana, hoy día, mañana, y la próxima semana también. Vamos a hacer clases. Desde ahora en adelante, esta clase, la de mañana y las dos que siguen, son optativas. ¿Ya? Si quieren, pueden no venir y usarlas para estudiar. Si quieren, pueden no venir y usarlos para estudiar otra cosa. Tal vez, si quieren, pueden no venir y dormir. No sé. Pero yo espero que no hagan eso y que vengan, porque vamos a ver temas que, aun cuando no van a entrar a las pruebas, o sea, entonces los voy a preguntar, ¿ya? Pero son cosas que yo creo que, desde mi punto de vista, de mi criterio, son cosas que es necesario que ustedes sepan, ¿ya? Hay cosas que tienen que ver 100% con el curso, o sea, son cosas que si ustedes saben, lo más seguro es que va a impactar positivamente en lo que ustedes hacen, incluso en la prueba, aunque no va a estar explícitamente preguntado, pero puede que tenga un efecto positivo. Ya hay un tema o dos que no tienen que ver con el curso en sí, sino que son cosas paralelas o relacionadas, pero que yo creo que también va a ser interesante para ustedes. ¿Ya? Eso, excelente. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera entonces empezar con el primer tema. Para hoy día tengo tres temas que quiero conversar con ustedes. Una hora, yo creo que alcanzamos. ¿Ya? Pero para conversar el primer tema necesito mi pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Whiteboard. Ahí está la whiteboard. Ya, excelente.
Ya, jóvenes, miren, hay un tema que tiene que ver con base de datos y que, de hecho, dependiendo a quién ustedes le pregunten, le dan mucho énfasis a eso o no le dan énfasis a eso. Desde mi punto de vista, yo preferí no darle énfasis al tema porque tal vez, no sé, si le hubiera dado énfasis allá como al principio del curso, donde se supone que se pasa, no sé, tal vez ustedes no hubieran entendido bien de qué se trata, para qué, y se lo hubieran aprendido de memoria, y no es la idea. Yo creo que a esta altura ya estamos grandecitos y grandecitas y pueden entender de qué se trata. Y yo cuando les diga bla, ustedes van a entender el tema inmediatamente. ¿Ya? Pero para esto necesito hacer un monito. Ya, déjenme, ¿se ve mi cursor? Sí, sí, mi cursor, ya. Entonces, yo voy a dibujar un par de cosas feas. Imagínense, este es el ejemplo más tonto que existe y es el ejemplo típico para explicar esto. Pero ustedes supongo que conocen el concepto de facturas, boletas. Yo voy a compro algo y me entregan un documento que representa la compra, el documento legal de la compra. Y generalmente la factura, por ejemplo en este caso, imaginemos que una factura, la factura tiene acá los ítems que yo compré, seguramente aquí tiene el precio de cada uno y al final está el total a pagar. ¿Ya? Ni un problema. Lo más seguro es que la factura, además, acá arriba, tiene datos generales. O sea, tiene, por ejemplo, el número de la factura, tiene, no sé, la empresa que está comprando y otras cosas más, como información de contexto. Pero lo que yo compré y con sus precios están acá. Y cada uno de estos tiene seguramente un número. Uno, 2, 3, 4, etcétera. Ya, muchos. 10, 20, 100. Entonces, el ejemplo típico de esto, la pregunta típica de una base de datos, cuando estamos diseñando una base de datos, es cómo yo esta cosa la meto a la base de datos. ¿Cómo hago el diseño para meter eso en la base de datos? Y la respuesta es que podrían haber varias formas, pero esto está tan estudiado, ya es un problema tan repetitivo, no solamente con facturas y boletas, sino que otros tipos de artilugios que tienen la misma relación, que la forma de almacenar esto ya está como, es archiconocida, o sea, yo ni siquiera la pienso ya. Lo que se hace es crear una tabla que se le va a llamar el header o el encabezado, ¿ya? Que va a representar esto que está aquí. Vamos a ponerle letra H. Porque el encabezado. Una factura tiene un encabezado que tiene toda la información del contexto y aquí va a estar todos los elementos de la cuestión. Obviamente uno o alguno de estos van a corresponder a la llave primaria de la cosa. Podría ser, por ejemplo, el root de la empresa que emite más el correlativo de la factura. Que eso es como lo más natural. O sea, la empresa 25, esta es la factura número 5. Y eso nunca se puede repetir. O sea, esa empresa con ese root no puede volver a emitir una factura con ese número. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con las cosas que están acá? Y esas cosas, como esto es un problema ya archi requete conocido, a estas cosas se le llaman las líneas. Y lo normal es que yo también tengo un línea. Las líneas de la factura, eso se le llaman. Y que obviamente tiene todos los atributos y seguramente tiene una relación hacia el producto que estoy vendiendo, el precio debe estar por ahí, etcétera, etcétera. Ya, pero lo que no, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es cuál es la relación que hay entre estas dos tablas. Porque tiene que haber una relación. O sea, yo de alguna forma tengo que saber, si yo tengo una línea, yo tengo que poder navegar hacia el encabezado, que es la representación de la factura al final. Y en términos más concretos, la pregunta es si esta línea tiene o no llave primaria. Ya. Entonces, en general hay dos opciones para hacer esto. Caso uno, caso uno es yo a la línea
le creo una llave primaria, por ejemplo, espérense, línea. Yo le creo, por ejemplo, un ID, que es una cosa totalmente artificial, ¿ya? Pero además tengo que tener la llave primaria, disculpen, la llave primaria de la factura para yo poder referenciar a la factura que estoy, o la factura que es dueña de esa línea, ¿ya? Entonces yo podría hacerlo de esta forma, crearle una línea, una llave primaria sí, ficticia, totalmente ficticia, que no tiene relación con nada, es simplemente un número correlativo del 1 hasta el infinito, y la llave primaria. O la opción 2, yo lo que podría hacer es tener la tabla línea, y lo que yo hago es tomo la llave primaria, en este caso de la factura, que en este caso sería el root y el correlativo de la factura, que esta sería la llave primaria, que eso sería la clave foránea, y le agrego un correlativo o número de línea que representaría este numerito que está acá, que está ahí, ¿ya? Esas son las dos formas clásicas de representar este problema. Ahora, ¿por qué le estoy enredando la mente con esto? Porque este es el ejemplo clásico en que nosotros tenemos una entidad que está guardada en una tabla que depende totalmente de esta otra cosa, de la factura en todo caso, o el encabezado. Si nosotros, por alguna extraña razón, fuéramos a borrar una factura, esta línea que está ahí debería irse al mismo cielo que se va la factura, ¿ya? O sea, debería también ser borrada. Y si ustedes se dan cuenta, sobre todo en el caso 2, la línea, la llave primaria de la línea sería todo esto. Es una, esto es una foreign key por si acaso. La llave primaria es totalmente dependiente de la llave primaria de la cosa de la que nosotros dependemos, y de hecho se parece mucho a cuando nosotros hacemos herencia, o sea, el caso de que estamos especializando algo, se parece mucho a ese caso. Este es un caso típico de una cosa que se llama una entidad débil, ¿ya? Cuando ustedes sepan y les pregunten qué es una entidad débil, es cuando ustedes tienen un caso como este, en que hay entidades que por supuesto están en las tablas y todo el tema, pero que dependen funcionalmente totalmente de otra, y que su vida depende de la otra, ¿ya? Y que muchas veces la llave primaria de la tabla es simplemente traerse la llave primaria de la otra y agregarle un número correlativo que indica, digamos, su posición o su dependencia numérica con respecto a la llave, a la tabla maestra, digamos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen estos casos, lo más seguro es que estén en presencia de una entidad débil. Y ustedes cuando las dibujan en el diagrama de entidad-relación, se dibujan con doble así. Esta es una entidad débil, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo no le quise dar mucha revuelta a este tema cuando estábamos viendo el asunto de modelar? Porque yo personalmente siento que encargarse de, en ese punto, de empezar a detectar si una entidad es débil o no, no sé si, no sé si vale la pena, pero sí vale la pena que ustedes las detecten ya cuando estamos en términos de poder modelar cómo almacenar las cosas, ¿ya? Y en este caso, que ustedes detecten el hecho de que esto es débil, que hay una dependencia total acá, les puede ayudar a pensar cómo se almacenan las cosas. En este caso, por ejemplo, en vez de hacer el caso uno, que es un caso eh, no muy agraciado, se puede usar totalmente, pero no es muy agraciado, lo mejorcito en este caso es simplemente usar el caso 2, que es como lo mejor para guardar este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, acuérdense, entidad débil.
Y acuérdense que débil lleva tilde. ¿Ya? Así que ese es el tema con las entidades débiles. Así que si alguien alguna vez les pregunta, estos son entidades débiles. Si se borra la maestra, la débil también se borra. Y muchas veces se almacenan en tablas de esta forma. ¿Ya? Entonces, eso es respecto a la primera cosa de la cual quería hablar con ustedes. ¿Ya? La segunda cosa. Oigan, en todo caso, si tienen alguna pregunta, me levantan la manito nomás o hablan. No hay ningún problema con esto. Ujú. Voy a cambiar al segundo monitor. Excelente. Ya. Para este siguiente caso, este es un caso que tiene que ver ya no con diagramas ni con nada, sino con, igual voy a hacer un monito después, pero tiene que ver con consultas, ¿ya? Con magia. ¿Ya? Y obviamente se me olvidó configurar esto con un tamaño de letra más grande, así que denme un segundo para poner fuentes más grandes porque si no, no van a ver nada. Font. ¿Dónde está esto? Está. Font. No, este no es. Text editor. Voy a ponerle de 16. Text font de 16 también. Grid result 16. Este no será necesario, pero igual. SQL font de output. Y esto debería ser suficiente. Se ve más o menos. Vamos a agrandarlo un poquito más. Font 18. Mm, 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 mm. Aquí está. 18. De acuerdo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este punto todos sabemos ya crear tablas, insertar datos, actualizar, borrar, etcétera. ¿Ya? Lo que les falta a ustedes es simplemente soltura haciendo consultas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Miren, quiero que me sigan la corriente un poco respecto a lo que voy a hacer. ¿Ya? Tengo un ejercicio acá medio cocinado, así que debería esto funcionar a la primera. Super fome, vamos a crear una tabla de personas. Y esa tabla tiene dos columnas. Una es un ID, que es un número totalmente sintético, es un número, y tiene nombre. Así que lo ejecuto, ahí se creó. Ya, voy a borrar esto. Después voy a crear una segunda tabla, que es, digamos, el meollo de esto de lo que quiero mostrarles hoy. Lo que vamos a simular es el hecho de que existe una tabla, que es la que está ahí, que se llama notas, y que es como la simulación de que alguien le pone nota a alguien en una asignatura. Y de hecho ahí está. El ID de la persona se refiere a la persona que se sacó la nota. El ID de la materia es un número que podría referenciar, podría ser una llave foránea a una tabla con los cursos, con las materias, pero en este caso no tiene nada, simplemente es un número. El ID del profesor es el ID de la persona que pone la nota, o sea, el profesor. ¿Ya? El año es el año en el cual se está poniendo la nota y la nota es un número, en este caso súper simple, es un entero, que es la nota. ¿Ya? Vamos a usar números del 1 al 10 parece. Tanto el ID de la persona como el ID del profesor referencian a la misma tabla. O sea, tanto la persona a la que le pones la nota como la persona que pone la nota, ambas están referenciadas, ambas existen en la tabla. O tienen que existir en la tabla para que la tupla se pueda insertar. Entonces voy a ejecutar esto. Ahora sí, ya. Ahí se creó la tabla. ¿Mm? Obviamente para poder hacer un ejemplo interesante tengo que insertar algunas tuplas. Y en este caso, bueno, a ver, les voy a contar qué quiero hacer. Voy a insertar en persona qué valores. Y aquí voy a hacer un truco muy sucio. Como el ID es un número simplemente,
yo lo que voy a hacer, fíjense, recuerden, actualmente la tabla persona está vacía. Así que si yo ejecuto eso, select count asterisco from persona, de hecho, miren, lo voy a ejecutar para que vean. Ahí está. Me dice cero, porque actualmente no hay personas. Entonces, si yo ejecuto eso y le sumo uno, me va a decir uno, ¿ya? Y yo acá simplemente repetí lo mismo, pero lo concatené con nombre. ¿Ya? Resultado final de esto es que si yo ejecuto esta consulta una vez, si yo ejecuto esta consulta una vez, bueno, se ejecuta correctamente. Si yo selecciono lo que hay acá, me dice que hay una persona con ID 1 y nombre 1. Si yo ejecuto esta cosa de nuevo, el select count from persona me va a decir 1. Si yo le sumo 1 me da 2. Por lo tanto, la inserción que va a hacer es con el número 2 y con nombre 2. Y ya está. Y si yo ejecuto esto otra vez, obviamente va a ser 3. Y si lo ejecuto de nuevo, va a ser 4. Y si yo copy pasteo esto muchas veces y ejecuto estas cosas en forma, digamos, simultánea, ¡pup! Lo ejecuté, me dijo que hay 78 elementos que insertó. Y si yo lo ejecuto de nuevo, 78 más, si lo ejecuto de nuevo, 78 más, 78, 78 más 78 más 78. Ya no sé cuántas llevo. Ya, voy a borrar eso. Sebastián for persona, de hecho voy a hacer select count for persona. Tenemos 800 elementos. Ya, me siento satisfecho con tener 800 personas. Ahora vamos por las notas. Y aquí tal vez un poco más complicado, pero tampoco es tanto. Aquí lo que voy a hacer es simplemente insertar valores aleatorios, pero dentro de cierto rango, porque acuérdense que la nota hace referencia a la persona y al profesor, y ambos tienen que estar en la tabla persona. Pero yo sé que inserté como 800 elementos, así que si pido un número entre 0 y 400, va a estar bien. ¿Ya? Al final son simplemente números que tienen que existir en la tabla persona. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense, la función random en Postgres me retorna un número aleatorio, select random. Y ahí se ve, un número aleatorio entre 0 y 1 y nunca es 1. ¿Ya? Si yo este lo multiplico por 400, por ejemplo, me da un número aleatorio entre 0 y 400, pero no es 400. Si yo le sumo 1, bueno, es para que vaya entre 1 y 400 y yo lo estoy usando aquí aplicando una función que se llama floor, que es el piso, así que eso lo, lo redondea hacia abajo, así que si es 400 como y tanto va a ser 400. Entonces básicamente esta es la forma, no sé si elegante, pero es la forma de obtener un número aleatorio entre 1 y 400. Si yo ejecuto esto, se inserta, por lo tanto mi tabla de notas tiene un elemento. Si yo ejecuto esto de nuevo, lo voy a poner en una sola línea para que sea más fácil de ejecutar. Si ejecuto esto de nuevo, se inserta. Si ejecuto esto de nuevo, se inserta. Y adivinen lo que voy a hacer, obviamente. Voy a copiar esto muchas veces. Muchas veces. Todavía estoy pasteando, pasteando, pasteando. Ahora voy a seleccionar todo y lo voy a ejecutar todo de a una. Ejecutar. Y me dijo que son 200. Y si yo lo ejecuto de nuevo, 200 más, 200, 200, 200, 200 más, 200 más, 200 más. Ya debo llevar como 1000. Select asterisco from, no, perdón. Count from nota. Tengo 2000. Pero ¿saben qué? 2000 no es suficiente. Así que voy a hacer una cosa muy interesante. Eh, Ustedes saben que yo puedo hacer insert into nota y yo aquí le puedo poner las columnas que yo quiero, bla, 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 y aquí yo puedo poner values y aquí están los valores que yo quiero insertar y obviamente tiene que haber una concordancia. Por ejemplo, nota tiene ID persona, ID profesor, entonces si yo le pongo acá un ID persona y acá un ID profesor, aquí también
el valor este tiene que ser el ID de la persona y este tiene que ser el ID del profesor. No hay obligación de que el orden sea el mismo orden de las columnas que yo usé cuando definí la tabla. Simplemente tiene que haber concordancia y la tupla tiene que ser insertable en el sentido de que tiene que cumplir la llave primaria y todas las restricciones que nosotros podemos tener, incluyendo triggers. ¿Ya? Pero hay una cosa que es muy interesante, que yo puedo insertar los resultados de un select. Mire, para que lo vean bien, voy a hacer lo siguiente. Nosotros, eh, nota, perdón, ahí está. Nota, nota tiene ID persona, ID materia, ID profesor, año y nota. ¿Ya? Y si yo ejecuto esto, ahí están las cosas que quiero ver. Por lo tanto, uno podría decir, "Hmm, inserte into nota eso, seleccionando estas cosas. Y ahí hay concordancia. ¿Podría ejecutar esto? Por supuesto que puedo ejecutar esto. Y acá me acaba de decir que yo inserté 2280 filas. Ahora, como yo sé que cuando hago select vienen en un cierto orden, yo puedo un poco, podría simplemente decir eso y eso, porque hay concordancia interna entre las dos cosas, pero si queremos ser bien ordenados con esto, la ejecutamos de esta forma. Fíjense, inserté 2280. Eso significa que actualmente en la tabla hay 4000. Si yo lo ejecuto de nuevo esto, me dice que insertó 4500. Si ejecuto esto de nuevo, insertó 9000. Si ejecuto esto de nuevo, 18000. Si ejecuto esto de nuevo, 36000, 72000, 145000. Básicamente, cada vez que lo ejecuto, doblo la cantidad de filas que hay en la tabla. Vamos en 291.000 insertadas, por lo tanto hay dos veces esa cantidad. Y podemos seguir repitiendo esto hasta que nos aburramos, hasta que eh, se nos vaya el tiempo. Insertamos 580, ejecutémoslo una vez más, porque ya se está demorando, estoy perdiendo la paciencia. ¿Ya? Entonces, por mientras voy a preparar la consulta select count from nota. Ya ahí terminó de ejecutar, insertó 1.100.000 y tanto. Y si yo hago la cuenta, hay actualmente 2 millones de filas en esa tabla de notas. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? La idea no es mostrarles esto, no es mostrarles esto, para nada. Todo esto con todo esto lo único que hice fue preparar el ambiente para demostrarles un comportamiento que tienen las bases de datos y que seguramente ustedes van a sufrir. ¿Ya? Es muy interesante que ustedes de ahora en adelante, cada vez que hagan software que tenga base de datos, ustedes prueben su software con datos. No con uno, ni con dos, ni con 100, ni con 1000, no. O sea, si ustedes quieren probar de verdad, un par de millones de filas en una tabla no le hacen mal a nadie. ¿Ya? Entonces, es muy interesante ver cómo el comportamiento del software cambia cuando la base de datos tiene datos versus a cuando no tiene. Porque cuando no tiene, todas las queries son súper rápidas, todas las queries funcionan, pero cuando empiezan a haber datos y hartos datos, cambia el, el ambiente. ¿Ya? Podemos ejecutarlo, ¿no? Por mientras preparo lo que viene. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ejecutar una consulta que es muy simple. ¿Ya? Una consulta que es bastante simple y que es mm, esta. ¿Ya? Esta es una query que parte con persona,
Muy bien. Ya tenemos ¿cuántos? Tenemos 4,5 millones de registros. ¿Ya? Entonces, partimos con persona. Para cada persona yo quiero su ID y su nombre, ¿ya? Pero de ahí quiero hacer join con la tabla de notas, porque me interesa saber las notas de la persona. Y de hecho estoy haciendo aquí el join entre la persona, su ID, con el ID de la persona que se sacó la nota. Pero además, yo quiero saber quién es, identificar, individualizar al profesor que le puso la nota. ¿Ya? No creo que esto tenga nada del otro mundo para ustedes, simplemente son joins. Lo único extraño que tal vez ustedes nunca han hecho es que dentro de la misma consulta estamos haciendo join con la misma tabla, pero fíjense que en un caso estamos usando la tabla persona como la persona que recibe la nota y en el otro lado estamos usando la tabla persona en otra característica, o sea, tiene otro rol, es la persona que pone la nota. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, funciona y es rapidísimo, súper rápido. ¿Ya? Y hay no sé cuántos millones de registros y todo el tema. Recuérdense, las notas son 4,5 millones y un poquito más. Súper. Pero yo quiero hacer algo ahora. Y todo esto que hemos hecho hasta ahora es para hacer esto. Yo quiero, hay varias formas de hacer esto. Voy a hacer la forma más terrible de hacer esto. ¿Ya? Quiero individualizar cuál es la nota más alta que ha puesto el profesor. O sea, por ejemplo, en este caso, eh, el- la persona con el ID 200 tuvo un 6 que se lo puso el profesor 45, pero a mí me gustaría que acá al lado saliera cuál es la nota más alta que ese profesor ha puesto. Que ese profesor ha puesto, sí. No sé, quiero comparar, quiero compararme yo con, no sé, quiero hacer algo, ¿ya? Entonces necesito que ahí aparezca la nota más alta que el profesor ha puesto. Bueno, esta consulta hay varias formas de hacerla, ¿ya? Yo voy a resolverla de la peor forma posible. Ustedes pueden buscar formas más elegantes para hacer esto. Mm, Se me perdió el mouse. Aquí está el mouse. Yo voy a poner acá en la proyección, voy a poner algo muy extraño. Yo voy a poner una consulta ahí, ¿ya? Una consulta que lo que va a buscar de la tabla nota, que aquí yo le puse N2 para no confundirnos, ¿ya? N2, va a buscar el N2 nota máximo cuando el profesor del N2 sea igual al profesor este que está aquí. ¿Ya? Fíjense, para que se den cuenta, esta query lo que hace es busca en la tabla de notas entre todos los registros, filtra solamente las notas o las tuplas que corresponden a las de un profesor en particular y de aquellas selecciona la que tenga la nota mayor. Y esa es la cosa que retorna esa consulta. Por ejemplo, miren, si yo ejecuto esto y le pongo ID profesor 54, me dice que ese profesor la máxima nota que puso es el 10. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, esta consulta se está ejecutando o se ejecutará para cada una de las tuplas retornadas por la consulta mayor. Miren, voy a copiar esto acá abajo mejor para poder ejecutarlo de forma distinta o separada. Ya. La query de ahí arriba, sin la cosa extraña, retorna todas las notas de toda la gente diciendo cuál profesor puso la nota. La consulta de acá abajo lo que va a hacer es agregarle una columna nueva que nosotros podemos poner ahí como max nota del profesor, ¿ya? Y que lo que va a hacer es para este profesor que está acá, porque ese nombre, la segunda columna nombre es el nombre del profesor, ese nombre que está ahí, va a agregarle acá una columna donde para ese profesor
va a buscar cuál es la máxima nota que puso de entre todas. Y eso lo va a hacer para esta fila, 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 etcétera. Por cada tupla de resultado va a ejecutar esta consulta. Fíjense que esta consulta de acá, de hecho se demora nada. Ahora voy a ejecutar esta consulta. Ya me estoy aburriendo. Ya estoy aburrido. Ya en este punto del tiempo ya me aburrí. Esto es una query que está mal escrita. Algo pasa con esto y no sé, no puede ser que se demore tanto. ¿Ya? Sobre todo pensando que no son tantos datos, o sea, ya son un par de millones en la tabla nota. Son, ni siquiera son 5 millones de datos, no debería demorarse tanto. ¿Por qué se demora tanto? Porque para cada elemento del resultado hace esta consulta que está acá. ¿Ya? O sea, para cada fila tiene que hacer una consulta. ¿Ya? Entonces al final es n de esas consultas. Y esa consulta, fíjense, para, para yo poder saber cuál es la mayor nota de un profesor, tengo que revisar la tabla de notas completa y empezar a ver si el profesor que está en esa tupla es el que yo ando buscando. Si no, siguiente, siguiente, siguiente. Y de los que sí son, tengo que obtener el mayor. Esto se parece totalmente a un problema de progra. ¿Ya? Ahora, el tema es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Déjenme traerme esto para acá un momento. Eh, Soluciones puede ser que reescribiendo la consulta, haciendo los join de otra forma, lo que sea, puede que funcione. Sí, es posible. Ups, ahí está. Ya. Pero fíjense, voy a ejecutar la consulta de nuevo. Se demoró menos de 6 segundos. Pasamos de una consulta que no sabemos cuánto se demoró porque lo corté como a los 30 segundos a una consulta que se demora 6 segundos. 6 segundos. De hecho, menos de 6, 5,9. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? Porque yo me llevé, obviamente para los que no están durmiendo, yo me llevé la pantalla para un lado, lo más seguro es que escribí algo y volví a ejecutar la consulta. Entonces la pregunta es, ¿qué hice? Y necesito hacer un monito para explicarles qué hice. ¿Ya? Ustedes, ustedes, eh, cuando buscan cosas, imagínense que nosotros tenemos una lista, una lista de cosas. Imagínense un arreglo que tiene muchas cosas y que obviamente en las celdas hay elementos que queremos buscar. Ahora, imagínense que esta lista está ordenada de alguna forma, o sea, desde la A hasta la Z, en el caso de que fueran, no sé, alfabetos, cosas ordenadas alfabéticamente. Si yo estuviera buscando a alguien de apellido que empezara con R, por ejemplo, la forma de resolver esto, o sea, de encontrar a la persona que tenga apellido R, si ustedes están en Progra, hacen lo que hacen los chicos de Progra. Parten con el índice 0, preguntan si lo que está acá tiene apellido R, y si no, continúan con el índice 1, si no, continúan con el índice 2, etcétera, 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 etcétera. Y pueden pasar dos cosas. O lo encuentran en algún lugar, o simplemente tuvieron que revisar toda la lista para darse cuenta de que no está este elemento. ¿Ya? Eso se llama una búsqueda lineal y es la peor búsqueda que existe en el mundo. Ustedes no lo hagan a menos que su lista sea muy pequeña, o sea, 10 elementos. Si es que ustedes tienen una lista que es más grande que eso, hay alternativas para buscar. Sobre todo, por ejemplo, si
tienen listas en que hay un orden numérico, alfanumérico, lo que sea. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en forma binaria, parten al medio y van particionando el espacio de búsqueda, lo particionan y después dicen así, van haciendo logarítmicamente hasta llegar al elemento que andan buscando o puede que tampoco exista. Ya, eso es una forma. Hay una tercera forma, hay una tercera forma y que es muy interesante, es que nosotros acá al inicio podemos tener como de la misma forma que los libros tienen un índice que nos permiten saltar a la vecindad o al capítulo que andamos buscando, las listas o la estructura de datos pueden tener un índice. Entonces yo al índice le pregunto, oye índice, ¿dónde está o dónde se inician las R's? Ah, y el índice me va a decir, ¿sabe qué? En la página 100 o en el índice 100. Entonces yo voy, en vez de partir en el 0, me voy directamente al índice 100, por ejemplo, y de ahí busco o los elementos que ando buscando. O puede que me dé justo el elemento que ando buscando. ¿Ya? Entonces esto se llama el índice. ¿Para qué sirve? Para que las búsquedas sean más rápidas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué los estoy aburriendo con esto? Porque yo lo que hice recién fue ejecutar esta línea. Nada más, ni nada menos. Lo que hice fue crear un índice en la tabla nota sobre la columna profesor. ¿Por qué? Porque aquí en esta consulta que está acá adentro, yo estoy buscando la nota de un profesor. Entonces, yo de todos los datos que hay en la base de datos, yo le estoy pidiendo a la base de datos que me cree un índice, que es una estructura, no importa cómo es, lo importante es que es algo que me va a permitir rápidamente ubicar una tupla si es que yo me sé el profesor. Si yo no tengo esa línea, si yo no tengo esa línea, lo que sucede cuando yo quiero resolver esta consulta es que la base de datos tiene que buscar en forma lineal. Lineal en toda la base de datos, en toda la tabla, perdón. Los no sé cuántos millones de registros que hay. Y hacerlo tal vez una vez, tal vez se demore poco, o sea, milisegundos. Pero recuerden que esta consulta se ejecuta para cada tupla del resultado acá, que también son una cantidad importante de tuplas de resultados. Entonces, esta consulta se está realizando n veces. Entonces, n veces tiene que recorrer la tabla linealmente. Y al final, esos milisegundos se acumulan y hace que uno tenga que esperar 30 segundos para aburrirse y cancelar la consulta. Al yo ejecutar esta cosa que está acá, le estoy pidiendo a la base de datos que me cree esta estructura, no importa cómo es, que me va a permitir a mí rápidamente, si yo le doy a esa estructura una ID de profesor, él me va a decir, estas son las tuplas que tienen el ID del profesor que tú andas buscando. Y de esa forma la consulta se hace pero infinitamente más rápida, tanto así que pasamos de una consulta que se demora, no sé, minutos puede ser, a una consulta que se demora segundos. ¿Ya? Esos son los índices. Los índices en general nos permiten hacer que las consultas sean más rápidas. Esto no es mágico. Habiendo dicho lo anterior, tengo que decirles que no es mágico, no es por el hecho de que ustedes agreguen índices, uno tiene el permiso para escribir malas consultas, no es así, ¿ya? Pero hay casos en que las consultas están bien escritas e igual se demora mucho. En ese caso, lo más seguro es que falta algún índice en alguna columna. La receta para crear los índices o la guía para crear los índices es que en general dicen por ahí que toda tabla debiera tener índices en todas aquellas columnas que participan en los joins. En este caso, fíjense, la nota, participa el ID profesor en un join, pero el ID profesor no tiene índice. De hecho, no es clave primaria. Las claves primarias generalmente vienen ya indexadas, pero el ID profesor es otra columna y que no tiene índice. Y yo estoy haciendo una selección en esa tabla usando esa columna, por lo tanto, como la base de datos no tiene un índice sobre esa columna, está forzada a hacer un escaneo secuencial, lo cual
el 90% de los casos es una mala idea, ¿ya? Sobre todo con hartos datos y con cosas que son repetitivas, ¿ya? ¿Cómo yo puedo analizar una consulta? Lo que voy a hacer acá es hacer un drop index de esta cosa y me dice que está correcto, ¿ok? O sea, yo eliminé este índice. Hay una orden en SQL, hay una orden en SQL que es como para depurar. Es como lo mismo que cuando ustedes están atrapados y atrapadas haciendo un código y no saben por qué pasa, por qué el ciclo no termina, lo que sea, y ustedes terminan escribiendo print hola, print acá, print 1, print A. Yo lo hago mucho. Hay una orden en SQL que se llama explain. Explain dice, o lo que significa es, por favor, motor de base de datos, dinos cómo vas a resolver la consulta. Ahora, ¿qué significa esto? Voy a ejecutarla. Todo lo que sale acá, no espero que en este momento de su vida entiendan esto. Si quieren pueden entenderlo, o sea, estudiarlo, fascinante. Lo importante es, o sea, una de las cosas importantes, todo lo que está abajo es importante también, es que acá dice, por ejemplo, que el costo de hacer esta consulta, de resolverla en términos de la cantidad de filas que la base de datos tiene que analizar para retornar las filas del resultado, son 411 mil millones de millones. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos hablando de que este select se ejecuta para cada una de las tuplas de resultado. Entonces, si tenemos que para hacer esto una vez se necesita escanear 5 millones de tuplas, 5 millones por no sé cuántos millones de la consulta de afuera es una cantidad bastante respetable de filas que hay que, o de tuplas que hay que analizar. ¿Ya? Y por acá dice otras cosas que tienen que ver con cómo la base de datos va a escanear en forma secuencial las tablas, sobre todo la de notas. ¿Ya? Y de hecho aquí nos está diciendo que para resolver esta consulta que está acá adentro, tiene que escanear secuencialmente la tabla de notas, filtrándola por ID profesor. De hecho, ahí me está diciendo que hay un escaneo secuencial sobre la tabla de notas usando el ID profesor y que no está en ningún índice. Voy a crear el índice. Se va a demorar un poco porque tiene que indexar todas las filas de la cosa, pero se demora segundos, no minutos. Veamos si es que cambia esto. Fíjense que aun cuando el costo de la consulta sigue siendo alto, bajó como a un cuarto. Y sobre todo acá abajo el plan de ejecución de la consulta que está acá adentro cambió. Ya no es un escaneo secuencial, sino que usa, de hecho dice que usa los índices. ¿Ya? Si ustedes quieren después pueden buscar exactamente cómo leer esto. Pero el principal terror de hacer esto, de usar el explain, es que diga en algún lado escaneo secuencial. ¿Ya? Eso es lo terror. Entonces, en resumen, con un uso aplicado o bien aplicado de los índices, ustedes pueden acelerar las consultas. Y mucho. Pueden pasar de una consulta que nunca termina a una consulta que sí termina en un tiempo razonable. Pero eso no es excusa para escribir malas consultas tampoco. ¿Ya? Ya. Ese es el final del otro tema. Este es un tema muy largo en índice. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar millones de gentes que hablan acerca de esto. ¿Ya? El último tema de hoy día es un tema, bueno, podría ser el penúltimo, no sé. El último tema tiene que ver con el hecho de cómo yo escribo las consultas. ¿Ya? Y usemos esta consulta como ejemplo. Ya, ahí le ejecuté, me dice el ID de la persona que se sacó la nota, voy a ponerle aquí estudiante, voy a ponerle acá profesor. Ahí está. Y le vamos a poner acá ID estudiante. Pip. Si yo quisiera, hay casos en que es como prácticamente obligatorio, yo podría usar esta consulta como una vista en línea que se llama, de una consulta más externa. Select asterisco from
tanto as P. Bueno, esto totalmente superfluo, el asterisco de algo mismo está bien. Em, por ejemplo, yo aquí podría decir where p punto, no sé, y de estudiante es mayor que 1000, no, mayor que 700. No hay ninguno. 500. Ah, perdón. Ahí sí. Ya. Que sea un string. No era texto. Bueno, obviamente esto es totalmente superfluo porque yo perfectamente podría meter eso dentro de la query de adentro, pero como ejemplificación yo creo que es suficiente. Ya. Hay veces, hay veces en que nosotros tenemos eh, como que hacer selecciones o hacer filtros a partir de consultas que son realmente complicadas. O sea, imaginémonos que esta es una query complicada, que involucra muchos joins, muchas condiciones, tal vez llamadas a funciones, etcétera. ¿Ya? E imaginémonos también que nosotros queremos hacer múltiples consultas sobre eso mismo. ¿Ya? Que esa consulta que nosotros tenemos ahí es útil. ¿Ya? No solamente para nosotros sino para otras personas también. ¿Ya? Muchas veces lo que sucede es que en vez de estar copy-pasteando esta consulta, o sea, o dejarla en un archivo de texto por ahí y guardar y copy-pastearla cada vez que la necesito, las bases de datos proveen una funcionalidad para yo poder dejar guardada esa consulta, o mejor dicho, el resultado de la consulta, o la consulta de lo mismo, de forma que después yo pueda reutilizarla. Básicamente lo que le estoy diciendo es que yo puedo crear una tabla a partir de una consulta, pero no es una tabla que es una tabla estática, que solamente sus contenidos van a ser los el resultado de la ejecución de la consulta y que nunca más van a cambiar, sino que me refiero a que es una tabla que se actualiza o que depende en forma viva de los datos que la componen. Y esas cosas, en las bases de datos, en todas las bases de datos se llaman vistas. Y lo que yo voy a hacer acá es create view, no sé, notas por estudiante, profesor, as. Y esta es la sintaxis para yo crear una vista. Entonces, el resultado de esta consulta, que es, bueno, lo que ya vimos recién, yo la puedo dejar guardada como una vista. Y no es una vista en línea que está metida dentro de una consulta, sino que es una vista que a todas luces, si yo la miro, es como una tabla. Chin. Es una tabla una vista, perdón, que yo puedo usarla en forma normal. Pero la única diferencia es que esta tabla no es rígida, o sea, no está los contenidos de ella se resuelven al momento que yo estoy ejecutando la consulta. O sea, cuando ejecuta esta consulta, ahí, tras bambalinas, igual se está ejecutando esta consulta que está acá arriba, la definición de la vista. ¿Ya? Pero desde el punto de vista mío, el humano, que es el tiempo, es las HH que importan, para mí es una tabla. ¿Ya? Y de hecho podemos demostrarlo. O sea, por ejemplo, aquí yo estoy buscando todas las notas del estudiante 100. eh, por ejemplo, yo podríamos decir que delete from nota where y de estudiante es 100. Esperemos que no se demore mucho. ¿Cómo se llama la y de persona? Ya, ya, ahí borró 12.000 filas. Entonces, uno, en este punto, yo sé que en la tabla nota no hay ninguna nota del estudiante 100. ¿Ya? Entonces uno podría tener la duda, oye, pero ¿y esa vista quedó rígida al momento que yo la creé? ¿O cuando yo ejecute esto me va a decir que no tengo ninguna nota? La verdad, lo ejecuté. Básicamente
la definición de la vista, que es esta consulta, se ejecutó al momento de yo leerla. ¿Ya? Y así funcionan las vistas. Hay un tipo de vistas específicas que se llaman vistas materializadas, pero eso es otro tema. Si quieren verlo después, lo ven. Pero las vistas, así tal como se llaman vistas, en una base de datos, una vista es una consulta que genera tabla, una tabla, es una vista, pero cuyos contenidos se refrescan en forma dinámica. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Ahora, ¿esto es útil? Sí, es requete muy útil, sobre todo cuando hay bases de datos grandes que de repente es complicado rehacer muchas consultas, muchas veces se generan vistas que aglomeran información relevante para muchos clientes. ¿Ya? Entonces yo después al final, en vez de estar haciendo o de estar recreando estas consultas, que pueden ser muy complicadas, yo simplemente hago la consulta sobre la vista. Y una vista es como una tabla y yo puedo hacerle consultas, puedo hacerle joins, etcétera. ¿Ya? Funcionan, son muy útiles y es necesario que ustedes las sepan para que sean buenos ingenieros e ingenieras, ¿ya? Y no entre la prueba. Así que eso, eso sería. Ya, el último tema lo vamos a dejar para mañana, porque ya llevamos casi una hora en esto, así que estamos bien. Espero que las cosas que les he hablado hoy día sean interesantes para ustedes. Son cosas que yo creo que es necesario que sepan y que sepan de corazón, ¿ya? Porque son útiles para todos. Así que jóvenes, dejémoslo hasta acá. Lo último que vamos a hacer es pasar la asistencia. No se olviden, por favor, asistencia, base de datos. Profe, Asistencia. la fecha de la prueba para cuándo está fijada. No hay todavía fecha de fijamiento de prueba. Ah, qué bien. Podemos discutirlo mañana. No tengo ningún problema Ujú. en que empezamos a discutirlo. Ah, había una pregunta, disculpen. Voy a mandar la asistencia. Alguien preguntaba, ¿qué tanto peso tienen los índices para la base de datos? O sea, me imagino a peso a que el hecho de que estos índices no son gratis, ya, de partida, no son gratis. No es que yo pueda crear miles de índices. El peso que tienen o la desventaja que tienen hacer los índices es que los índices ocupan espacio sobre todo, porque recuerden cuando dibujé la lista, ¿está? Y el índice lo dibujé al principio. Bueno, los índices no son magia, necesitan espacio, o sea, son estructuras. Y de hecho, si ustedes pasaron estructura de datos, que deberían haber pasado, ustedes aprendieron un tipo de índice que se llama las tablas de Hatching, o deberían haber aprendido eso. ¿Ya? Y eso son básicamente formas de yo estructurar los datos para que mediante una función yo llego a como la vecindad de los datos y después puedo buscar linealmente. ¿Ya? Pero eso es una estructura y tiene peso. ¿Ya? Y es necesario que la base de datos tenga esa estructura. Y la estructura crece a medida que yo le voy insertando los datos, o sea, los índices van creciendo. ¿Ya? Si yo tengo una tabla con un índice y hay 1 millón de registros, va a tener, no sé, 1 mega. No sé si es 1 mega, pero pongamos que es 1 mega. Si yo le inserto 100 millones de datos, ya no va a ser 1 mega, va a ser, no sé, 10 megas, 100 megas, lo que sea. Eso por un lado, ese es un peso. Pero hablemos del costo. Para que esto funcione, los índices eh, necesitan mantenerse actualizados. Si yo tengo una tabla, imagínense que está vacía. La tabla notas que estamos viendo recién, y está vacía. Si está vacía y creo el índice, uno podría decir que el índice tiene tamaño cero, por decir. Si yo inserto un elemento, obviamente ese elemento hay que registrarlo en el índice para que después yo pueda buscarlo. Por lo tanto, el tener una tabla que tenga índices, uno, 2, 3, porque pueden haber muchos índices por tablas, hace que las inserciones sean más lentas. O sea, no es que se va a demorar minutos, ni siquiera segundos, pero hay unos milisegundos extra que la base de datos tiene que usar para actualizar el índice. ¿Ya? Tiene que pescar esa tupla nueva y actualizar todos los índices que la tabla usa para que el índice esté actualizado y en línea, cosa de que después yo cuando haga consultas, esa tupla sea visible. Porque no es la idea que si yo agrego nuevas tuplas y después las busco a través del índice, no las encuentre.
Entonces, cada vez que yo hago modificaciones a la base de datos, o sea, yo inserto, borro, actualizo, el índice tiene que ser modificado de la forma apropiada. Por lo tanto, los índices no son gratis en términos de espacio ni en tiempo. Así que eso. Así que chicos, un gusto tenerlos aquí en la clase. Un gusto haberlos visto. Cuídense. Y si tienen alguna pregunta, veo a alguien que tiene cara de pregunta. Parece que no. Ya chicos. Ya chicos, nos vemos mañana entonces a las 8. Eh, Cuídense. Entonces, hasta mañana. Ya, profe, nos vemos. Hasta mañana. Chao, Chao, chao. profe. Profe.